El olor a antiséptico y a soledad era la única fragancia que Elena Vargas, a sus 25 años, podía recordar como propia. Sus manos, expertas y delicadas, se movían con una precisión mecánica sobre el instrumental estéril de la pequeña clínica del pueblo, un ballet silencioso que repetía cada día sin sentir nada. Era enfermera, una cuidadora por vocación y por condena. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro y liso, rara vez traicionaba la inmensa oquedad que sentía en el pecho, un vacío que la acompañaba desde que su madre se había ido, dejándola con un silencio que pesaba más que todos los años de sacrificio. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un jardín sellado no por devoción religiosa, sino por el muro de un deber que había consumido su juventud. Era virgen, pero más que una condición física, era un estado del alma, intacta, intocada, y terriblemente sola en una vida que sentía prestada. Si quieres descubrir qué o quién será capaz de romper este silencio asfixiante y despertar el alma dormida de Elena, te invito a que veas esta historia hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal y contarnos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Continuamos. El pueblo, enclavado en las brumas del norte de España, era un personaje más en su historia de contención. Un laberinto de calles de piedra húmeda y tejados de pizarra, donde las miradas ajenas funcionaban como guardianes de una moral no escrita. Aquí, la vida de Elena estaba trazada por la costumbre y las expectativas. Era la hija de Carmen, la muchacha buena que había renunciado a todo por cuidar de su madre enferma. Un ejemplo para las mayores, una rareza para las de su edad. Cada mañana, al caminar hacia la clínica, sentía el peso de esas miradas, una mezcla de compasión y juicio que reforzaba los barrotes de su jaula invisible. El aire olía a tierra mojada y a tradición, un aroma que para ella se había convertido en el perfume de la resignación, asfixiando cualquier anhelo de escapar hacia un horizonte que no fuera el de sus obligaciones autoimpuestas. Su virginidad era el testamento silencioso de su sacrificio. No había sido una elección consciente, sino la consecuencia inevitable de una vida vivida de puertas para adentro. Mientras otras chicas de su edad descubrían el torpe ardor del primer beso tras el baile del pueblo o la complicidad de un secreto compartido bajo la luna, Elena aprendía a distinguir los matices del dolor en la respiración de su madre. Sus noches no estaban hechas de susurros de amor, sino del sonido rítmico del gotero y el olor a medicinas. Su juventud se había marchitado en la penumbra de una habitación de enfermo, y su cuerpo, que anhelaba un contacto que no fuera clínico, se había acostumbrado a la ausencia. La intimidad para ella era cambiar un vendaje o sostener una mano febril, un acto de compasión que la mantenía a salvo de la vulnerabilidad del deseo. Ahora, con su madre ausente, la casa se había convertido en un mausoleo de su propia vida no vivida. El silencio ya no era pacífico, sino acusador. Cada objeto parecía un recordatorio de su renuncia. El sillón vacío donde su madre pasaba las tardes, los vestidos que nunca tuvo ocasión de estrenar guardados en el fondo del armario, las fotografías de unas vacaciones a las que nunca fue. Elena se movía por los pasillos como un fantasma en su propia existencia, atrapada en una rutina que la protegía de tener que pensar en el futuro. Su don para la empatía, esa capacidad de sentir el dolor ajeno para aliviarlo, se había vuelto contra ella. Se había vaciado tanto por los demás que ya no sabía cómo llenarse a sí misma, cómo empezar a vivir por y para ella. Desde fuera, nadie habría podido adivinar la tormenta que se agitaba bajo su apariencia serena. Para los habitantes del pueblo, Elena era la imagen de la entereza, una joven de modales suaves y una calma casi monacal. Pero en la soledad de su habitación, cuando la noche borraba los contornos del mundo familiar, se permitía sentir el vértigo de su propia nada. Se miraba al espejo y veía los ojos de una extraña, una mujer cuya piel nunca había sido erizada por una caricia apasionada, cuyos labios solo conocían el sabor de la soledad. A veces, una oleada de rabia sorda la sacudía, una rebelión interna contra esa bondad que todos alababan, pero que a ella la estaba ahogando lentamente. Era un mar en calma en la superficie, pero en sus profundidades
se agitaban corrientes violentas de anhelos reprimidos y sueños rotos. A veces, un detalle insignificante rompía la monotonía de su letargo emocional. El roce accidental de la mano de un paciente anciano al que ayudaba, una pareja de jóvenes riendo en la plaza del pueblo, la melodía de una canción que hablaba de un amor arrebatado. Esos momentos eran como grietas en el muro de su contención, por las que se colaba una luz dolorosa y brillante. Un calor desconocido le subía por el pecho, una punzada de anhelo tan intensa que la dejaba sin aliento. Era el fantasma de la vida que podría haber tenido, un recordatorio de todo lo que se estaba perdiendo. Entonces la culpa la asaltaba de inmediato, y se reprendía por desear algo más que la paz gris y segura de su existencia, cerrando de nuevo la grieta con un suspiro y volviendo a su papel de cuidadora silenciosa. Aquella tarde, mientras la lluvia golpeaba con melancolía los cristales de su ventana, Elena sintió que algo dentro de ella llegaba a un punto de quiebre. El sonido rítmico de las gotas era como el latido de un reloj que marcaba un tiempo que se le escapaba. Miró su reflejo en el cristal oscuro, una silueta borrosa fundida con el paisaje gris del exterior. Por primera vez, no vio a la enfermera abnegada ni a la hija devota. Vio a una mujer de 25 años, atrapada entre el pasado que la definía y un futuro que no se atrevía a imaginar. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de una electricidad expectante, como la calma que precede a la tormenta. No sabía cómo ni cuándo, pero un instinto primario le susurró que su vida, esa existencia silenciosa y ordenada, estaba a punto de hacerse añicos. La vida de Elena se desarrollaba en un escenario de piedra y silencio, donde cada día era un eco del anterior. El pueblo, con sus callejones estrechos y sus geranios en los balcones, era una red de miradas y susurros. Al caminar hacia la clínica cada mañana, sentía sobre ella el peso de una reputación no solicitada, la de la santa, la sacrificada. Las ancianas la saludaban con una mezcla de piedad y admiración, mientras que las jóvenes de su edad la miraban con una curiosidad distante, como si fuera una reliquia de otro tiempo. Esta vigilancia social constante había moldeado su postura, sus gestos, su forma de hablar en voz baja. Había aprendido a ser invisible para no ser juzgada, a no desear en voz alta para no decepcionar. El pueblo no era su hogar, era el guardián de su jaula, una jaula cuyas rejas estaban hechas de la buena opinión de los demás. La casa familiar, en lugar de ser un refugio, se había convertido en el epicentro de su estancamiento. Cada objeto era un ancla que la ataba al pasado. Mantenía el cuarto de su madre intacto, con la cama hecha y el olor a lavanda que a ella le gustaba. Su rutina doméstica era un ritual obsesivo para mantener a raya el caos de sus propios pensamientos. Pulía la plata que nadie usaba, regaba plantas que parecían tan cansadas como ella y cocinaba para uno en una cocina diseñada para una familia. El silencio de las habitaciones vacías era un juez implacable que le recordaba constantemente su soledad. Por las noches, el crujido de la madera del suelo no era el sonido de una casa que envejece, sino el lamento de una vida que se consumía sin haber sido plenamente vivida, atrapada entre los muros de un deber ya cumplido. Su tía Isabel, hermana de su madre, era la encarnación de las expectativas del pueblo. Sus visitas semanales eran una inspección de la decencia y la normalidad. Llegaba siempre con un bizcocho casero y una retahíla de consejos no pedidos, su voz llenando el silencio de la casa con la urgencia de quien teme al vacío. «Elena, hija, no puedes seguir así. Una chica tan buena como tú no puede quedarse para vestir santos», le decía mientras le arreglaba un mechón de pelo rebelde. Para su tía, la vida de una mujer solo se completaba con un marido y unos hijos. Su insistencia no nacía de la maldad, sino de una visión del mundo tan rígida y antigua como las piedras de la iglesia. Cada una de sus palabras era un clavo más en el ataúd de los sueños que Elena ni siquiera se había atrevido a tener. La presión para que encontrara pareja se materializaba en sugerencias concretas que a Elena le provocaban una náusea sorda. Su tía le hablaba de Mateo, el hijo del farmacéutico, un buen chico, trabajador y de buena familia. La descripción la hacía sentir como si estuvieran hablando de un animal de cría, no de una persona.
La idea de un noviazgo, de la torpeza de las primeras citas, de la intimidad física, la aterrorizaba. No sabía cómo flirtear, cómo recibir un cumplido sin sentirse una impostora. El único contacto que conocía era clínico, aséptico, desprovisto de emoción. Imaginarse en los brazos de un hombre, vulnerable y expuesta, era como imaginarse saltando a un abismo. Sonreía con amabilidad a su tía, asentía, pero por dentro un muro de pánico se alzaba, protegiendo ese jardín sellado que era su ser. A la opresión moral se sumaba una soga económica que se apretaba lentamente. La larga enfermedad de su madre había agotado los pocos ahorros familiares, dejando tras de sí una montaña de pequeñas deudas y facturas médicas pendientes. Su sueldo de enfermera en la clínica del pueblo apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos y pagar los plazos de un préstamo que había pedido para la última ronda de tratamientos. Esta precariedad era otra cadena invisible que la ataba al pueblo, a ese trabajo seguro pero sin futuro. No podía permitirse el lujo de soñar, con marcharse, con empezar de cero en otro lugar. Estaba atrapada no solo por la gratitud y la culpa, sino también por una realidad material que convertía cualquier idea de libertad en una fantasía irresponsable. La pobreza, se daba cuenta, era la forma más eficaz de matar la esperanza. El ambiente en la clínica no ofrecía ningún alivio. El doctor Méndez, un hombre pragmático y de pocas palabras, la consideraba su empleada más fiable, una pieza eficiente en el engranaje de su consulta. Valoraba su puntualidad, su competencia y sobre todo su falta de quejas. Nunca pedía un aumento. Nunca se tomaba un día libre por enfermedad. Él veía su dedicación como una cualidad profesional, sin comprender que era el resultado de una vida sin alternativas. Para él, Elena era simplemente la enfermera, una función, no una persona. Sus compañeros, absorbidos por sus propias vidas, sus familias y sus problemas, la trataban con una cordialidad superficial que no invitaba a la confidencia. En su lugar de trabajo, rodeada de gente, Elena se sentía tan sola como en su casa vacía, un fantasma con uniforme blanco. Un día, al salir de la farmacia, se encontró de frente con Clara, una amiga de la infancia que se había marchado a estudiar a Madrid y rara vez volvía. El contraste entre ambas era brutal. Clara vestía con una elegancia desenfadada, hablaba con la seguridad de quien ha visto mundo y gesticulaba con unas manos adornadas por un anillo de compromiso. Le contó sobre su trabajo en una galería de arte, sobre un viaje reciente a Italia, sobre los planes de su boda. Cada palabra era un recordatorio luminoso de la vida que Elena no tenía. Cuando Clara, con toda su buena intención, le preguntó: «¿Y tú, Elena, sigues en la clínica? ¿Algún novio a la vista?» Elena sintió que el aire le faltaba. Forzó una sonrisa y respondió con vaguedades, deseando que la tierra se la tragara para no tener que enfrentarse al reflejo de su propia vida gris. La llegada de las fiestas patronales exacerbó su sensación de aislamiento. Mientras el pueblo se engalanaba con luces de colores y banderines, y el aire se llenaba del olor a churros y del sonido de la orquesta ensayando en la plaza, Elena se encerraba en casa. El bullicio exterior hacía que el silencio de su salón fuera aún más profundo y desolador. Veía a través de la ventana a las familias paseando, a las parejas cogidas de la mano, a los grupos de amigos riendo a carcajadas. Eran escenas de una película, en la que ella no era ni siquiera una extra secundaria. La alegría comunitaria, en lugar de contagiarla, la hacía sentirse como una extraña en su propia tierra. La fiesta, para todos los demás un motivo de celebración, era para ella la confirmación anual de su soledad y su invisibilidad. Esa noche, incapaz de soportar el sonido de la verbena, se refugió en su dormitorio. Abrió el armario y del fondo sacó un vestido de seda azul que había comprado impulsivamente hacía años para una boda a la que finalmente no fue. Se despojó de su ropa de diario y se lo puso. La tela fría y suave sobre su piel fue una sensación casi eléctrica, ajena y prohibida. Se miró en el espejo de cuerpo entero y por un instante no se reconoció. Vio la silueta de una mujer, con curvas que solía ocultar bajo uniformes anchos y con una clavícula que parecía pedir el roce de unos labios. Fue un acto de rebelión silenciosa,
un desafío de un minuto a la vida que le habían impuesto, un destello de anhelo puro y egoísta por ser vista, por ser deseada, por ser simplemente ella misma. Al día siguiente, mientras el pueblo dormía la resaca de la fiesta, sonó el teléfono. La voz al otro lado era profesional, distante y directa. Pertenecía a una agencia de personal sanitario de alto nivel de Madrid. Le hablaron de un cliente anónimo, un caso confidencial en una mansión aislada en la costa cantábrica. Buscaban una enfermera interna con dedicación exclusiva. Las condiciones eran extremas: aislamiento total y un contrato de confidencialidad férreo. Pero el salario que le ofrecieron era una cifra que le hizo contener la respiración, una cantidad que podría liquidar sus deudas y comprarle una nueva vida. Era una oferta imposible, una locura, era una escapatoria. Elena se quedó en silencio, con el auricular apretado en su mano temblorosa, escuchando el eco de dos palabras en su mente: miedo y libertad. El viaje en taxi la alejó de todo lo que conocía, sustituyendo los valles cerrados y la piedra húmeda de su pueblo por la inmensidad abierta y salvaje del mar Cantábrico. El vehículo serpenteaba por una carretera que bordeaba acantilados, con el azul violento del océano a un lado y el verde oscuro de los bosques al otro. Elena mantenía las manos apretadas sobre su regazo, un gesto instintivo para contener el temblor que recorría su cuerpo. No era solo miedo a lo desconocido, sino también una extraña y embriagadora sensación de libertad. Cada kilómetro que la distanciaba de su antigua vida era como cortar una de las 1000 cuerdas invisibles que la habían mantenido atada. El aire que entraba por la ventanilla olía a sal y a riesgo, un perfume completamente opuesto al de resignación que había respirado durante toda su vida. Por primera vez, se dirigía hacia un futuro que no estaba escrito. La mansión apareció de repente, al final de un camino privado flanqueado por pinos retorcidos por el viento. No era una casa, sino una declaración de intenciones, una estructura de cristal, hormigón y acero que parecía desafiar al acantilado sobre el que se asentaba. Era brutalmente moderna, de líneas puras y frías, como un fragmento de un iceberg varado en la costa. Las olas rompían con furia contra las rocas a sus pies, y el sonido constante del mar era un recordatorio de la soledad y el poder que emanaba el lugar. Elena se sintió insignificante ante aquella fortaleza de cristal, una construcción que no buscaba la armonía con la naturaleza, sino dominarla. Comprendió de inmediato que el hombre que vivía allí no era un paciente común. Era un rey en un exilio autoimpuesto, y ella estaba a punto de cruzar las puertas de su reino helado. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y el rostro marcado por la fatiga, la recibió en la puerta. Se presentó como Marcos, el asistente personal del señor Alcázar. Su profesionalidad era una fina capa que apenas lograba ocultar una profunda tensión. La guió a través de un vestíbulo tan vasto y silencioso como una catedral moderna, sus pasos resonando sobre el mármol pulido. «El señor Alcázar no es un hombre fácil», dijo Marcos en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Ha tenido a los mejores especialistas del país. Ninguno ha durado más de una semana. Su dolencia no es algo que aparezca en los libros de medicina. Lo que necesita, más que una enfermera, es alguien que sepa soportar el silencio y la tormenta». En sus ojos, Elena vio una súplica desesperada, la de un hombre al límite de sus fuerzas. Antes de conocer a su paciente, Elena fue conducida a un despacho minimalista, donde Marcos le presentó un contrato de confidencialidad de varias páginas. Las cláusulas eran draconianas, prohibiendo cualquier tipo de comunicación con el exterior sobre lo que viera u oyera dentro de esos muros. Su vida, durante el tiempo que durase el contrato, pertenecería a Damián Alcázar. «Las reglas son simples», explicó Marcos con tono monótono. «No haga preguntas personales. Siga estrictamente el horario y las pautas médicas que se le proporcionarán. No entre en el ala oeste de la casa bajo ninguna circunstancia. Y sobre todo no espere gratitud». La frialdad de las instrucciones era un muro defensivo, diseñado para mantener a todo el mundo a una distancia segura. Elena firmó sin dudar, sintiendo que no solo firmaba un contrato de trabajo, sino su renuncia a la normalidad. La dejaron sola en un salón inmenso, con un ventanal que ocupaba toda una pared.
ofreciendo una vista hipnótica y aterradora del océano embravecido. El mobiliario era escaso, de diseño, y tan impersonal como el de un museo. No había fotografías, ni libros desordenados, ni ningún objeto que delatara una vida humana. Todo era orden, control y un vacío abrumador. El silencio en aquella sala era distinto al de su casa. No era un silencio de ausencia, sino de presencia contenida, cargado de una energía oscura y palpable. Elena esperó, sintiendo el peso de la atmósfera opresiva. Era una prueba, lo supo de inmediato, un ejercicio de poder para ver si era capaz de soportar el vacío que él había creado a su alrededor. Se sentó en el borde de un sofá de cuero negro, con la espalda recta, y se limitó a observar las olas. Él apareció sin hacer ruido, emergiendo de una penumbra en el otro extremo de la sala. Damián Alcázar era más imponente de lo que cualquier fotografía de prensa podría haber captado. Alto, con un cuerpo que se adivinaba atlético bajo una sencilla camisa oscura, se movía con una lentitud controlada que sugería una rigidez interna. Su rostro era una máscara de rasgos afilados y una palidez casi enfermiza, pero eran sus ojos los que detenían la respiración, grises como el cielo antes de una tormenta. Carecían de cualquier atisbo de luz o emoción. Eran los ojos de un hombre que había visto demasiado y había decidido dejar de sentir. Se detuvo a varios metros de ella, estudiándola con una intensidad fría y analítica, como un depredador, evaluando a una presa inesperada en su territorio. El aire se espesó, cargado de una hostilidad silenciosa. «Así que usted es la última candidata al martirio», dijo finalmente. Su voz era profunda, resonante, pero completamente desprovista de calidez. Cada palabra era un golpe, afilado y preciso. «Dígame, señorita Vargas, ¿qué la hace pensar que usted tendrá más éxito que los eminentes doctores que huyeron de esta casa con el rabo entre las piernas? ¿Su juventud? ¿Su aparente docilidad? Vengo de un mundo donde la compasión es una debilidad que se explota. Ahorre la suya, no la necesito». Era un ataque frontal, diseñado para desestabilizarla, para que mostrara miedo o se pusiera a la defensiva. Esperaba que se encogiera, que balbuceara una disculpa o una justificación. Esperaba que fuera como todos los demás, fácil de quebrar, fácil de desechar para poder volver a su soledad. Elena, sin embargo, no hizo nada de lo que él esperaba. No apartó la mirada, ni se inmutó ante su desdén. En lugar de eso, lo miró directamente a los ojos y por un instante no vio al magnate temido, al hombre cruel que describía la prensa. Vio lo que años de experiencia cuidando a enfermos terminales le habían enseñado a reconocer: el dolor puro. Vio la fractura, la herida supurante que él ocultaba bajo capas de cinismo y poder. No sintió lástima, porque la lástima era un insulto para alguien que luchaba con tanta fiereza. Sintió una punzada de reconocimiento profesional, una calma extraña que se asentó en su interior. Su silencio fue su única respuesta. Un silencio que no era sumiso, sino observador, un espacio vacío que lo obligaba a él a confrontar el eco de sus propias palabras crueles. El silencio se alargó, tenso como la cuerda de un violín. Damián fue el primero en romper el contacto visual, un gesto casi imperceptible que delató su desconcierto. Estaba acostumbrado a que la gente reaccionara, a que se defendieran o se derrumbaran. Esa calma inquebrantable lo desarmó. Frunció el ceño, una ligera arruga apareciendo entre sus cejas. «Su expediente dice que es experta en cuidados paliativos», continuó, su tono ahora más inquisitivo que burlón. «¿Ha venido a verme morir?» La pregunta era otra provocación, pero Elena la recibió con la misma serenidad. «No, señor Alcázar», respondió ella, su voz suave pero firme, sin un ápice de temblor. «He venido a ayudarle a vivir con el dolor». La simplicidad y la honestidad de su respuesta lo dejaron sin réplica por un momento. La había subestimado por completo. Él la observó un instante más, una batalla silenciosa librándose en su mirada helada. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta bruscamente. «Marcos le enseñará su habitación», ordenó, su voz cortante de nuevo, como si necesitara reafirmar su autoridad. Mientras se alejaba, Elena notó por primera vez una casi imperceptible cojera, un desequilibrio en su andar que él se esforzaba enormemente por disimular. Era la única grieta visible en su armadura de control absoluto.
Y en ese pequeño detalle, en esa vulnerabilidad oculta, Elena no sintió miedo ni intimidación. Sintió un tirón inexplicable, una peligrosa y absorbente curiosidad por el hombre roto que se escondía dentro de la bestia. La puerta de la jaula se había abierto y acababa de dar el primer paso hacia adentro, sin saber si sería para sanarlo o para quedar atrapada junto a él. Los días en la mansión Alcázar se convirtieron en una rutina de silencios cargados y gestos medidos. Elena se movía por los pasillos fríos con la eficiencia de un fantasma, cumpliendo sus tareas con una precisión que era a la vez su escudo y su prisión. Cada mañana tomaba la atención de Damián, y ese breve contacto físico se convertía en un campo de batalla silencioso. Sus dedos, entrenados para ser impersonales, rozaban la piel de su brazo, y ella sentía el calor que emanaba de él, una corriente de vida que contrastaba con la frialdad de su mirada. Él, por su parte, observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que la desnudaba. No la miraba como a una enfermera, sino como a un enigma que no lograba descifrar. La tensión era un hilo invisible que se tensaba entre ellos, vibrando con cada respiración contenida, con cada palabra no dicha, amenazando con romperse. Damián continuaba con su estrategia de hostilidad calculada, lanzando comentarios cínicos como dardos envenenados. Cuestionaba sus métodos, se burlaba de su aparente ingenuidad, intentaba encontrar una grieta en su serenidad para poder explotarla y reafirmar su control. La compasión es el lujo de los que no han sufrido de verdad, señorita Vargas, le dijo una tarde mientras ella ajustaba el gotero de su medicación. Pero Elena ya no se dejaba intimidar. Había aprendido a leer el lenguaje de su dolor, a ver la vulnerabilidad que se escondía bajo la armadura de su crueldad. En lugar de defenderse, ella simplemente lo miraba con una calma que lo desarmaba, una comprensión silenciosa que era más poderosa que cualquier argumento. Su impasibilidad no era sumisión, sino una forma de negarle el poder de herirla, lo que lo enfurecía y a la vez lo intrigaba de una manera insoportable. Una noche, mientras una tormenta eléctrica azotaba la costa, la mansión pareció absorber la furia del cielo. Los truenos retumbaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban intermitentemente el rostro pálido de Damián, a quien Elena encontró en la biblioteca con una copa de whisky en la mano temblorosa. «Odio las tormentas», confesó él, su voz apenas un susurro ronco, despojada de su arrogancia habitual. Era la primera vez que le mostraba una debilidad genuina. Elena no dijo nada, simplemente se acercó y se sentó en un sillón cercano, su presencia una ofrenda de calma en medio del caos. No necesitaba palabras para entender que la tormenta exterior era un mero eco de la que él revivía en su memoria, la noche del accidente que le había arrebatado todo. Permanecieron así, en silencio, compartiendo una oscuridad que iba más allá de la noche. Ese momento de vulnerabilidad compartida alteró irreversiblemente la dinámica entre ellos. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado de una nueva conciencia. Damián intentó reconstruir sus murallas, mostrándose más frío y distante que nunca, pero el esfuerzo era palpable. Había dejado que ella viera una parte de su alma rota, y ese conocimiento le otorgaba a Elena un poder sobre él que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Ella, por su parte, se sentía aterrorizada por la oleada de empatía que la había inundado. No era la compasión profesional que sentía por sus pacientes. Era algo más profundo, más personal y mucho más peligroso. Un deseo instintivo de protegerlo, de aliviar su sufrimiento, que la atraía hacia él como una polilla, hacia una llama oscura y fascinante. La tensión se manifestó entonces en una conciencia casi dolorosa de sus cuerpos. Un día, mientras ella reorganizaba unos libros en un estante alto, perdió el equilibrio por un instante. Damián, que había entrado en la habitación sin que ella lo notara, se movió con una rapidez inesperada para sujetarla por la cintura. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero para Elena fue una eternidad. Sintió la dureza de su cuerpo contra su espalda, la fuerza de sus manos quemándola a través de la tela de su uniforme. El mundo se detuvo, reducido a ese único punto de contacto, a la sensación de su aliento cálido en su nuca. Un calor desconocido y abrumador se extendió por todo su ser, despertando sensaciones que ni siquiera sabía que existían.
un anhelo físico que la dejó temblando y sin aliento. Él la soltó de inmediato, como si se hubiera quemado, y retrocedió un paso, su rostro una máscara impenetrable. Pero Elena vio el fugaz destello de sorpresa en sus ojos grises, la misma sacudida eléctrica que ella había sentido reflejada en su mirada. Por primera vez, vio en él no solo al paciente o al millonario torturado, sino al hombre, un hombre cuyo cuerpo había reaccionado al de ella, un hombre que, a pesar de todo su control, no era inmune a ese magnetismo primario que había surgido entre ellos. El silencio que siguió fue más denso y revelador que cualquier conversación. Ambos habían cruzado una línea invisible, y ahora el espacio que los separaba estaba cargado de una posibilidad tan aterradora como irresistible. Él se marchó de la habitación sin decir una palabra, dejándola sola con el eco de su tacto en su piel. A partir de ese día, Elena comenzó una lucha interna devastadora. Su cuerpo, ese territorio que siempre había mantenido sellado y bajo control, se había convertido en un traidor. Anhelaba la proximidad de Damián con una intensidad que la avergonzaba y la asustaba a partes iguales. Cada vez que él estaba cerca, su pulso se aceleraba, su piel se erizaba en anticipación. Era un deseo puro, carnal, que chocaba frontalmente con todo lo que ella era, o creía ser: la chica buena, la enfermera abnegada, la virgen que se había sacrificado por deber. Estaba siendo consumida por una mujer que no conocía, una mujer con anhelos oscuros y prohibidos, por un hombre que representaba todo aquello de lo que siempre había huido: el caos, el dolor y el peligro. Damián, por su parte, se volvió aún más errático. Alternaba días de una frialdad glacial con momentos de una cercanía casi insoportable. A veces la buscaba con la excusa de necesitar algo, solo para observarla en silencio, como si su mera presencia fuera un bálsamo para sus demonios. En una de esas ocasiones, la encontró en el jardín contemplando el mar. Se detuvo a su lado y sin mirarla dijo: «Antes de que llegaras, el sonido de las olas era solo ruido. Ahora, a veces casi suena como música». Fue una confesión indirecta, un reconocimiento de que ella estaba cambiando su percepción del mundo, de que estaba devolviéndole sensaciones que creía muertas para siempre. Esas palabras, tan simples y a la vez tan cargadas de significado, fueron para Elena como una caricia en el alma. El dilema moral de Elena se agudizó hasta convertirse en una tortura constante. Había llegado a esa casa buscando su libertad económica, una forma de empezar de cero, de tomar las riendas de su propia vida. Pero ahora se encontraba más atrapada que nunca, no por cadenas de deber o dinero, sino por los lazos invisibles de una conexión emocional que se sentía incapaz de romper. Ceder a sus sentimientos por Damián significaba renunciar a esa autonomía que tanto le había costado imaginar. Significaba sumergirse en su mundo oscuro, arriesgándose a convertirse en otra de sus víctimas, una cura temporal que él desecharía una vez que se sintiera mejor. Mantener el control de su vida significaba huir de él, pero la sola idea de volver a su existencia gris y vacía ahora le resultaba insoportable. Él también luchaba contra sus propios sentimientos, aunque lo manifestaba de manera diferente. Su resistencia no era moral, sino visceral. Permitir que Elena se acercara a depender de ella era una traición a la memoria de la mujer que había perdido y una admisión de su propia debilidad. El amor para él estaba inextricablemente unido al dolor y a la pérdida. Por eso la apartaba con crueldad, para protegerse a sí mismo del sufrimiento que inevitablemente seguiría si se permitía sentir de nuevo. Cada gesto amable que ella le ofrecía era a la vez un alivio y una amenaza, y él se debatía entre su necesidad desesperada de esa calidez y su pánico a ser destruido por ella una vez más. Su lucha interna lo convertía en un animal enjaulado, peligroso e impredecible. La mansión, con sus paredes de cristal y sus espacios vacíos, se convirtió en el escenario perfecto para su danza de atracción y rechazo. Era un lugar sin escondites, donde cada mirada y cada silencio eran amplificados. Elena empezó a sentirse como una prisionera en una jaula de oro, rodeada de un lujo que no significaba nada para ella. Lo único real, lo único que importaba era la presencia de Damián. Su mundo se había reducido a él,
a descifrar el significado de una arruga en su frente, a anticipar sus cambios de humor, a anhelar un roce accidental que la hiciera sentir viva. Había pasado de ser la cuidadora a ser la cautiva, y el carcelero era el mismo hombre al que, contra toda lógica, estaba empezando a desear con cada fibra de su ser. Una tarde, él la encontró llorando en silencio, en un rincón apartado del jardín. No había ocurrido nada en particular, era simplemente el peso de su conflicto interno que se había vuelto demasiado para soportar. Damián se quedó mirándola desde la distancia, su rostro una mezcla de confusión y una emoción que Elena no pudo identificar. Lentamente se acercó y sin decir nada, le tendió un pañuelo de lino. Fue un gesto de una ternura tan inesperada, tan fuera de lugar en el hombre que ella conocía, que la dejó sin palabras. Ella lo aceptó, sus dedos rozando los de él, y en ese breve contacto sintió una conexión tan profunda que le dolió físicamente. No le preguntó por qué lloraba. De alguna manera él ya lo sabía. Ese pequeño acto de bondad fue más devastador que todas sus crueldades anteriores. Rompió las últimas defensas de Elena. Comprendió que ya no luchaba contra el deseo por un hombre peligroso, luchaba contra el amor por un alma rota que veía reflejada en la suya. Él no era solo su paciente ni su captor, era el único hombre que la había visto de verdad, que había mirado más allá de la santa sacrificada que todos veían y había reconocido la fuerza y la soledad que se escondían debajo. Y ella, a su vez, había visto más allá del monstruo, encontrando al hombre herido que se ahogaba en su propio dolor. Estaban unidos por sus fracturas, por sus vacíos, en una simetría trágica y perfecta. El dilema de Elena se transformó. Ya no era una elección entre la seguridad y el deseo, sino entre dos formas de aniquilación. Podía huir de la mansión, salvarse a sí misma y regresar a una vida que ahora sabía que era una muerte lenta, un exilio de cualquier sentimiento verdadero. O podía quedarse, entregarse a esa conexión imposible y arriesgarse a ser consumida por la oscuridad de Damián, a perderse por completo en el intento de salvarlo. Ambas opciones conducían a un abismo. La única diferencia era que uno de los abismos tenía sus ojos grises, y por alguna razón aterradora. Ella sentía un impulso irrefrenable de saltar precisamente en esa dirección, sin importar las consecuencias. Damián, al verla aceptar su pañuelo, sintió un vuelco en el pecho, una fisura en la capa de hielo que rodeaba su corazón. El instinto de consolarla, de protegerla de una tristeza que él mismo había ayudado a causar, lo asustó más que cualquier amenaza externa. Se dio cuenta de que la presencia de Elena ya no era una conveniencia ni una distracción. Se había convertido en una necesidad, en el ancla que le impedía hundirse por completo. Y esa dependencia era la cosa más aterradora que había sentido desde el accidente. Quererla cerca significaba ponerla en peligro, exponer su luz a su propia oscuridad. Resistirse a ella se sentía como arrancarse la única fuente de calor en un invierno eterno. La tensión entre ellos llegó a un punto de ebullición, una calma precaria antes de la inevitable explosión. Ya no podían volver a la relación profesional, ni podían ignorar la corriente eléctrica que crepitaba en el aire cada vez que estaban en la misma habitación. Cada cena en silencio, cada cruce de miradas a través de un pasillo, cada roce accidental, era un paso más hacia el borde del precipicio. Elena sabía que una decisión tenía que ser tomada, que no podía seguir viviendo en ese limbo emocional. Tenía que elegir entre la mujer que había sido y la mujer en la que se estaba convirtiendo a su lado. Sola en su habitación esa noche, Elena se miró al espejo y ya no vio a la chica tímida del pueblo. Vio a una mujer con los ojos brillantes por un anhelo febril, con los labios entreabiertos por un deseo que nunca antes había conocido. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una nueva y embriagadora sensación, la de estar plenamente viva. Por primera vez en su existencia, no estaba pensando en el deber, ni en la culpa, ni en lo que los demás esperaban de ella. Estaba pensando en lo que ella quería, y lo que quería, con una certeza que la aterrorizaba y la liberaba a la vez, era a Damián Alcázar, con toda su oscuridad, con todo su dolor, con todo el riesgo que implicaba. La transgresión llegó en una tarde de cielos plomizos,
cuando el mar rugía con una furia que parecía un eco del alma de Damián. Elena lo encontró de pie frente a la pesada puerta de roble que daba al ala oeste, la única regla inquebrantable que le había impuesto Marcos. Estaba inmóvil, con la espalda tensa, una silueta oscura contra la penumbra del pasillo. Elena debería haberse retirado, haber respetado el límite, haber vuelto a la seguridad de su rol profesional. Pero algo en la rigidez de sus hombros, en la energía rota que emanaba de él, la atrajo con una fuerza magnética. Ignoró la voz de la prudencia en su cabeza, esa que le había dictado cada paso de su vida, y avanzó lentamente hacia él. Cada paso era un acto de rebelión consciente, una elección de adentrarse en la oscuridad con él, en lugar de observarlo desde una distancia segura. Él no se giró al oírla acercarse, pero supo que estaba allí. Su presencia era la única que parecía registrar en su universo de aislamiento. Sostuvo una vieja llave de latón en su mano, el metal opaco contrastando con la palidez de sus nudillos apretados. Su silencio no era una orden para que se marchara, sino una pregunta sin palabras, una prueba final. ¿Se atrevería a cruzar esa última frontera con él? Elena se detuvo a su lado, tan cerca que podía sentir el frío que parecía irradiar de su cuerpo. No dijo nada, simplemente esperó, convirtiendo su silencio en una respuesta afirmativa. Lentamente, como un hombre que se mueve bajo el agua, Damián introdujo la llave en la cerradura. El sonido del mecanismo al girar fue obscenamente alto en el pasillo silencioso. El chasquido de un pacto que se sellaba, el de una puerta y un alma que se abrían por primera vez en una década. El aire que los recibió al otro lado era distinto al del resto de la mansión. Olía a polvo, a trementina y al perfume casi imperceptible de lienzos secos. Era un estudio de arte, bañado por la luz grisácea que se filtraba a través de un enorme tragaluz. Caballetes con pinturas a medio terminar, cubiertos por sábanas blancas como fantasmas, esculturas de arcilla que parecían congeladas en pleno gesto y estanterías repletas de libros de arte. A diferencia del minimalismo glacial de la casa, este lugar bullía con la energía de una vida interrumpida. Era un santuario, un mausoleo, el corazón secreto y sangrante de la mansión. Elena sintió que estaba profanando un terreno sagrado, pero también comprendió que él la había traído allí porque ya no podía soportar el peso de ese secreto en solitario. Necesitaba un testigo para su dolor. Damián caminó hacia el centro de la habitación, deteniéndose frente a un gran lienzo que mostraba el retrato inacabado de una mujer de sonrisa radiante. Era de Elvira, dijo, su voz despojada de toda su coraza, un susurro ronco y quebrado. Ella era luz color caos, todo lo que yo no soy. Creía que podía pintar el mundo de nuevo, hacerlo mejor. Esa noche, su voz se ahogó y tuvo que tragar saliva para continuar. Esa noche le dije que su arte era un pasatiempo, que debía centrarse en algo real. Estábamos discutiendo sobre mi ambición, sobre un negocio que yo consideraba más importante que su última exposición. No miraba a Elena, sino al rostro sonriente del retrato, como si estuviera confesándose ante un fantasma que lo había estado esperando durante años para escuchar esas palabras. Conducía yo. Continuó cada palabra arrancada de sus entrañas con un esfuerzo visible. El móvil sonó. Era la confirmación del trato. Desvié la mirada un segundo. Solo un segundo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Recuerdo el olor a asfalto mojado y el sonido de su risa cortándose de golpe. Y luego nada. El silencio absoluto. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que ella se había ido. Pero no se fue. Yo la maté, Elena. La maté con mi egoísmo, con mi prisa por conquistarlo todo sin darme cuenta de que lo único que importaba iba a mi lado. Levantó la vista del cuadro y finalmente la miró. Y en sus ojos grises, Elena vio un abismo de culpa tan profundo que sintió vértigo. No era un monstruo. Era un hombre sentenciado a cadena perpetua en la prisión de su propia memoria. En ese instante, toda barrera profesional, todo miedo y toda duda se desvanecieron en Elena. No vio al millonario, ni al paciente, ni al hombre peligroso. Vio un alma tan fracturada como la suya, ahogándose en una soledad que ella conocía demasiado bien. Sin pensar, acortó la distancia que los separaba
y con una delicadeza infinita posó su mano sobre el brazo de él. El contacto fue una descarga eléctrica para ambos. Él se estremeció como si lo hubieran tocado con un hierro al rojo vivo, pero no se apartó. Ella no dijo «no fue tu culpa», ni ninguna otra frase vacía. Su tacto lo decía todo. «Te veo, siento tu dolor, y no voy a huir». Era la primera vez en su vida que ofrecía consuelo no por deber, sino por un impulso irrefrenable de su propio corazón, un acto de pura y aterradora empatía. Su gesto de aceptación incondicional lo rompió por completo. La máscara de control de Damián se hizo añicos, revelando al hombre devastado que había debajo. Se giró hacia ella, sus ojos inundados por un torbellino de emociones que había mantenido represadas durante años. Dolor, rabia, gratitud y un anhelo tan crudo y desesperado que le robó el aliento a Elena. Lentamente, como si temiera que ella fuera una aparición que pudiera desvanecerse, levantó una mano temblorosa y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel era áspera, fría, pero el gesto contenía una reverencia, una ternura que la desarmó. Ya en sus ojos, Elena ya no vio solo el pasado, sino una pregunta aterradora sobre el futuro, una súplica para que ella fuera la luz que lo guiara fuera de esa oscuridad. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico, sino un acto de desesperación, un choque de dos almas hambrientas. Sus labios se encontraron con una urgencia que era a la vez violenta y suplicante. Para Elena, fue una explosión sensorial que borró todo lo que había conocido, el sabor a whisky y a sal de lágrimas no derramadas, la aspereza de su barba incipiente contra su piel sensible, la fuerza de sus manos que la sujetaban por la cintura como si fuera el único ancla en medio de su naufragio. Fue su primer beso, el fin de su virginidad emocional, un acto de entrega total en el altar de un dolor compartido. No había dulzura, solo una verdad brutal y una necesidad tan profunda como el océano que rugía afuera, uniendo sus soledades en una sola. Cuando el beso se rompió, quedaron con las frentes unidas, respirando el mismo aire cargado de polvo y confesiones. El cuerpo de Damián se sacudía con temblores incontrolables, y por primera vez desde que lo conocía, Elena sintió la humedad de una lágrima caer sobre su mano. Él no se apartó para ocultar su debilidad. En su lugar hundió el rostro en el hueco de su cuello, su aliento cálido erizándole la piel. «No me dejes», susurró contra ella. Y esas 3 palabras fueron la confesión más íntima de todas, una rendición total de su autosuficiencia. En ese momento, Elena supo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era su enfermera, que era la guardiana de su alma rota, y él, sin saberlo, se había convertido en el ladrón de la suya, despertando en ella a una mujer que nunca supo que existía. Permanecieron abrazados en el corazón silencioso de la mansión, rodeados por los fantasmas del pasado y las aterradoras posibilidades del futuro. El estudio de Elvira ya no era solo un monumento a la pérdida, se había convertido en el escenario de una nueva y frágil conexión, un lugar donde 2 almas rotas habían transgredido todas las reglas para encontrarse en su vulnerabilidad compartida. La luz del atardecer que se filtraba por el tragaluz ya no parecía gris y melancólica, sino que teñía el aire de un tono dorado, casi esperanzador. Elena no sabía si su entrega lo salvaría a él o la destruiría a ella, pero mientras sentía el latido desesperado del corazón de Damián contra el suyo, supo con una certeza absoluta que por primera vez en su vida no se arrepentía de su elección. La mañana siguiente al beso no trajo consigo la luz, sino una quietud densa y antinatural. El aire en la mansión, que antes vibraba con una tensión palpable, ahora estaba cargado de un silencio gélido, el silencio de las cosas rotas. Elena se movió por la casa como una sonámbula, cada uno de sus gestos mecánicos y desprovisto de propósito. Damián no apareció. No hubo desayuno compartido ni rutina médica. Era como si la confesión y la intimidad de la noche anterior hubieran sido un sueño febril, y al despertar, ambos hubieran retrocedido a sus trincheras, más solos y más armados que nunca. Ella esperaba con el corazón encogido en un nudo de anticipación y pavor, el sonido de sus pasos, una palabra, cualquier cosa que confirmara que no lo había imaginado todo. Pero la única respuesta que obtuvo
fue el eco de su propia respiración en los pasillos vacíos, un sonido que subrayaba el abismo que se había abierto entre ellos. Finalmente, lo encontró en el salón del gran ventanal, de espaldas a ella, observando el mar que se había calmado hasta convertirse en una lámina de acero gris. Su postura era rígida, impenetrable. Cuando habló sin girarse, su voz era el arma que ella había temido, un instrumento afilado y desprovisto de cualquier rastro de la vulnerabilidad de la noche anterior. Lo que ocurrió ayer fue un error, dijo, cada sílaba cayendo como un trozo de hielo, un lapsus producto de la debilidad y el estrés. No volverá a suceder. Usted está aquí para cumplir una función profesional, señorita Vargas. Le ruego que lo recuerde y que no vuelva a sobrepasar sus atribuciones. No había ira en su tono, sino algo mucho peor, una indiferencia calculada, un desprecio clínico diseñado para borrar de un plumazo la conexión que habían forjado, reduciéndola a un vergonzoso accidente que debía ser olvidado. Las palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada física. Elena sintió cómo el calor abandonaba su cuerpo, dejándola vacía y temblando, de un frío que nacía en la médula de sus huesos. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta, impidiéndole articular una sola palabra en su defensa. Había compartido con él la confesión más profunda de su alma. Le había entregado el umbral de su intimidad, y él lo había barrido como si fuera basura. Vio con una claridad devastadora que ella no había sido una confidente, sino un mero recipiente para su dolor momentáneo, un pañuelo de usar y tirar. El recuerdo del beso, que había sido para ella una revelación, se tiñó de repente de algo sucio y lamentable. Se sintió ingenua, estúpida, una niña que había confundido la desesperación de un hombre con el inicio de un sentimiento verdadero. En ese instante, supo que no podía quedarse. Permanecer en esa casa sería un acto de autodestrucción, una tortura diaria de recordatorios de su propia necedad. Ya no era su enfermera, pero tampoco era nada más. Se había convertido en un fantasma, el espectro de un error que él deseaba erradicar. Con una calma que la sorprendió a sí misma, una calma nacida de la conmoción más absoluta, se dio la vuelta y caminó hacia su habitación. No hubo lágrimas. El dolor era demasiado profundo para ellas. Hizo su maleta con movimientos precisos y automáticos, doblando su uniforme blanco, ese símbolo de una identidad que ya no le pertenecía. La mansión de cristal ya no era una jaula dorada. Se había transformado en una tumba para la mujer que había creído, por una sola noche, que podía empezar a vivir. La despedida fue tan impersonal como su llegada. Fue Marcos quien gestionó su partida, su rostro una máscara de profesionalidad que no lograba ocultar una sombra de compasión en su mirada. Damián no apareció. Elena no esperaba que lo hiciera. Le entregó a Marcos una nota con las últimas pautas médicas, su letra firme y clara a pesar del temblor de su mano. Mientras el taxi se alejaba por el camino de pinos retorcidos, no pudo evitar mirar una última vez hacia la casa. La vio como lo que realmente era, una fortaleza impenetrable, diseñada para mantener el mundo fuera y a un hombre prisionero dentro. Sintió una punzada de dolor, no por ella, sino por él, por la soledad infinita a la que se estaba condenando a sí mismo, y comprendió que huía no solo para salvarse a ella, sino porque él en su pánico la había expulsado para protegerse de la única cura que realmente temía. El regreso al pueblo fue un viaje a través del tiempo, hacia una vida que ya no reconocía como suya. Las calles de piedra, las ancianas que la saludaban con la misma mezcla de piedad y admiración, la fachada de su propia casa. Todo le parecía el decorado de una obra de teatro, en la que ella ya no sabía interpretar su papel. El silencio que antes la había oprimido con su monotonía, ahora la gritaba con la ausencia de Damián. Cada rincón de su hogar le recordaba la vida contenida y sin color que había aceptado como destino, un destino que ahora le resultaba insoportable. Había probado el veneno y el elixir de una emoción real, y el agua insípida de su antigua existencia ya no podía calmar su sed. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer ya a ninguno de los dos. Los días siguientes fueron un limbo de dolor sordo y reflexión amarga. Se encerraba en casa, evitando las miradas curiosas y las preguntas bien intencionadas de su tía. En la soledad de su habitación,
La humillación de la despedida de Damián la asaltaba en oleadas, haciéndola sentir pequeña y usada. Pero bajo esa capa de dolor, algo nuevo y resistente comenzaba a germinar. Por primera vez en su vida, no había actuado por deber o por sacrificio. Había seguido un impulso, un deseo. Había elegido cruzar una puerta prohibida. Había besado a un hombre con una pasión que no sabía que poseía. Había transgredido, que aunque la consecuencia había sido devastadora, ese acto de voluntad propia había despertado en ella una fuerza desconocida. Estaba rota, sí, pero ya no era frágil. Había descubierto que tenía la capacidad de elegir, incluso si se equivocaba. Mientras tanto, en la mansión de la costa, la ausencia de Elena era una presencia física y torturadora. Damián se encontró vagando por los pasillos silenciosos, esperando inconscientemente oír el sonido de sus pasos suaves o encontrar su mirada comprensiva al doblar una esquina. El alivio que había comenzado a sentir, esa frágil tregua con sus demonios, se desvaneció por completo, dejando en su lugar un vacío aún más profundo que antes. La oscuridad regresó con una ferocidad renovada, pero ahora venía acompañada de un nuevo tormento. El recuerdo de su calor, el sabor de su beso, el eco de su propia súplica para que no lo dejara. La había expulsado para recuperar el control, pero al hacerlo, se había arrancado la única pieza que mantenía unida su alma fracturada. Su recaída fue brutal. El insomnio volvió a devorar sus noches. Las pesadillas del accidente se hicieron más vívidas y el dolor crónico se agudizó hasta convertirse en un fuego constante bajo su piel. Se encerró en su despacho, intentando ahogar los recuerdos en trabajo y whisky, pero la imagen de Elena, de su mano sobre su brazo en el estudio de arte, de la sorpresa y la entrega en sus ojos durante el beso, lo perseguía sin piedad. Había probado la posibilidad de la redención y la había rechazado con una crueldad que ahora se volvía contra él. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que su cinismo no era una fortaleza, sino la forma más cobarde de la debilidad. Había herido a la única persona que había visto más allá del monstruo, y al hacerlo, se había confirmado a sí mismo que era exactamente eso. Separados por la distancia y por el orgullo herido, ambos sufrían en su propio purgatorio. Elena, en su casa silenciosa, se miraba al espejo y veía a una extraña, una mujer cuyos ojos ya no reflejaban la inocencia resignada, sino la sabiduría dolorosa del deseo y la pérdida. Ya no era la enfermera virgen. Era una mujer que había conocido la intimidad en su forma más cruda y que ahora debía aprender a vivir con esa herida abierta. Damián, de pie frente al ventanal que daba a un mar indiferente, comprendió que había cometido el error más grande de su vida. No había perdido a una empleada. Había perdido su única oportunidad de volver a sentir. Estaban solos, pero su soledad ya no era individual. Era un vacío compartido. La dolorosa consecuencia de un momento de conexión tan intenso que había terminado por hacerlos estallar. Pasaron 3 semanas, un tiempo que para Elena se estiró hasta convertirse en una era geológica de su propia alma. El dolor inicial, agudo y humillante, se había transformado en una melancolía sorda, un peso constante en su pecho que, sin embargo, la mantenía anclada a la realidad de una forma nueva y extraña. Ya no era la misma. El pueblo, que antes era el universo entero, ahora le parecía un escenario pequeño y asfixiante. Miraba sus propias manos, las mismas que habían cuidado a su madre y que habían temblado al tocar la piel de Damián, y las veía como las de una extraña. Había probado la vida en su forma más cruda y concentrada, y ahora la existencia segura y predecible que todos esperaban para ella se sentía como una mentira. La virginidad que había perdido no era la de su cuerpo, sino la de su espíritu, y esa pérdida, aunque dolorosa, la había dejado con una fuerza que no sabía que poseía, una peligrosa y lúcida conciencia de su propio deseo. Mientras tanto, en la fortaleza de cristal sobre el acantilado, Damián Alcázar descubría que existen prisiones peores que las de la memoria. La ausencia de Elena era un miembro fantasma, un dolor constante en un lugar que antes ni siquiera sabía que existía. La mansión había recuperado su silencio, pero ya no era el silencio controlado y estéril de antes, sino el silencio denso y acusador de una tumba.
Cada objeto le recordaba a ella. El sillón donde se sentaba a leer, el brillo del instrumental médico que manejaba con tanta gracia, el eco de su voz suave en los pasillos vacíos. La había expulsado para protegerse, para reafirmar su dominio sobre su propio dolor, pero al hacerlo, había extirpado la única parte de sí mismo que había comenzado a sanar. El dolor físico regresó con una furia vengativa, pero era insignificante comparado con la agonía de su soledad autoimpuesta. Una noche, incapaz de soportar el eco de sus propios pasos, Damián entró de nuevo en el estudio de Elvira. El retrato inacabado parecía mirarlo con una mezcla de compasión y reproche. Fue allí, rodeado por los fantasmas de la vida que había perdido y la vida que había rechazado, donde finalmente se rindió. Comprendió que su mayor cobardía no había sido huir del dolor, sino huir de la única persona que había tenido el valor de enfrentarlo con él. No era una cuestión de necesidad o de cura, era una cuestión de supervivencia. Sin Elena, él no era más que un espectro habitando una casa vacía, un hombre condenado a repetir eternamente el segundo antes del impacto. Tomó las llaves de su coche, sin un plan, sin saber qué diría, impulsado únicamente por un instinto primario que le gritaba que el abismo más aterrador no estaba en el pasado, sino en un futuro sin ella. El viaje fue una carrera contra el amanecer y contra su propio orgullo. Atravesó la autopista como una exhalación, dejando atrás la costa salvaje para adentrarse en el corazón verde y húmedo de la España rural. A medida que las carreteras se estrechaban y el paisaje se volvía más íntimo y antiguo, sintió que se despojaba de las capas de su identidad. Ya no era el magnate, el espectro, el hombre temido. Era solo Damián, un hombre roto en busca de la única persona que había sabido ver los pedazos y no había huido. Cuando finalmente llegó al pueblo de Elena, la lluvia comenzaba a caer, una llovizna fina que limpiaba las calles de piedra y reflejaba las luces tenues de las farolas. Su coche, un monstruo de tecnología y poder, parecía una aparición de otro mundo en la quietud de la plaza. Aparcó y caminó bajo la lluvia hacia la dirección que Marcos le había proporcionado. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura, una puerta humilde que contrastaba violentamente con las de acero y cristal de su propia casa. Por un instante el pánico lo paralizó. ¿Qué derecho tenía a presentarse allí, a perturbar la paz que ella había intentado recuperar? ¿Qué podía ofrecerle él, salvo más oscuridad y más dolor? Levantó la mano para llamar, pero la dejó caer, vencido por el peso de su propia indignidad. Pero entonces, la luz del interior se proyectó a través de la ventana y vio su silueta moverse. Ese simple atisbo de su existencia fue suficiente para anclarlo. Llamó a la puerta, no con la arrogancia de un hombre acostumbrado a que todas las puertas se le abran, sino con la vacilación de un peregrino que llega al final de su viaje sin saber si será recibido o rechazado. El sonido suave de los nudillos contra la madera fue el de una rendición total. Cuando la puerta se abrió, el mundo se detuvo. Elena estaba allí, iluminada por la luz cálida del pasillo, y en sus ojos él no vio a la enfermera dócil que había contratado, sino a una mujer que lo miraba no con miedo ni con ira, sino con una profunda y dolorosa sabiduría. Ella, por su parte, no vio al millonario cruel, sino al hombre que había llorado en sus brazos, despojado de todas sus defensas, vulnerable bajo la lluvia que empapaba sus hombros. Permanecieron en silencio, un silencio que contenía toda su historia, la tensión, la confesión, el beso, la herida. Fue él quien lo rompió, su voz apenas un susurro ronco que luchaba por atravesar el nudo de su garganta. «Me equivoqué», dijo, y en esas dos palabras estaba todo. Elegí el silencio equivocado. Ella no respondió. Simplemente dio un paso atrás manteniendo la puerta abierta, una invitación silenciosa para que él saliera de la tormenta y entrara en su mundo. Su historia estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando a escribirse, en el umbral de una casa humilde, donde dos almas rotas se atrevían a buscar, una vez más, la luz. Si crees en el poder sanador de las segundas oportunidades y quieres acompañar a Elena y Damián en el frágil camino que ahora comienzan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle a me gusta, si esta historia te ha conmovido,
y a compartirla con quien sepas que la sentirá. Cuéntanos en los comentarios qué esperas para ellos.